Mi esposo recibió una llamada en la madrugada, y al día siguiente me pidió hacer un ADN, por curiosidad, pero cuando vi cómo evitaba mirarme a los ojos entendí que no era curiosidad, era miedo. Mariana Cárdenas se quedó sentada en la orilla de la cama, en silencio, observando cómo Julián Ferrer caminaba de un lado al otro con el teléfono en la mano, desbloqueándolo y bloqueándolo sin razón aparente, como si estuviera esperando algo que no terminaba de llegar. O peor aún, como si temiera que volviera a aparecer. ¿Vas a decirme qué está pasando?, preguntó Mariana finalmente, con una calma que no sentía. Julián levantó la mirada apenas un segundo y volvió a bajarla. No pasa nada, solo fue una llamada equivocada, respondió, pero su voz no sonaba natural, sonaba tensa, forzada, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida para no revelar demasiado. Mariana lo conocía demasiado bien como para no notar la diferencia. 3 años de matrimonio no eran poca cosa. Y nunca lo había visto así, distante, incómodo, evitando el contacto, evitando incluso tocarla. Lo cual le dolió más de lo que quería admitir, porque no era solo la llamada, era lo que vino después. Ese cambio repentino, ese silencio extraño, esa sensación constante de que algo no encajaba. Algo que no tenía forma todavía, pero que se sentía cada vez más real. Esa mañana, mientras preparaban el desayuno, Julián dejó la taza sobre la mesa con un movimiento brusco, como si estuviera tomando una decisión. En ese mismo instante, deberíamos hacer un ADN, dijo sin mirarla. Mariana lo miró confundida. ¿Qué? Julián respiró hondo, por curiosidad, para saber más sobre nuestra hija, su genética, su historia, esas cosas. Mariana lo observó en silencio, intentando encontrar lógica en esas palabras, pero no la había. No en ese momento, no después de esa noche, no después de verlo así. ¿Y por qué ahora?, preguntó. Julián tardó en responder. Demasiado, no lo sé, solo se me ocurrió. Esa fue la primera grieta, pequeña, pero suficiente, porque Mariana sintió como algo dentro de ella comenzaba a tensarse. Una incomodidad que no podía ignorar. Seguro que es solo curiosidad, insistió. Julián sonrió apenas. Una sonrisa vacía. Sí, solo curiosidad, pero sus ojos decían otra cosa, y Mariana lo supo en ese instante. No estaba diciendo la verdad, y eso fue lo que realmente la inquietó. Porque si había algo que siempre había definido su relación, era la confianza, una confianza que ahora, por primera vez, parecía tambalearse sin explicación clara. Aún así, Mariana no discutió, no en ese momento. Porque había algo en el ambiente que la hacía sentir que presionar demasiado podría romper algo más grande. Algo que todavía no entendía del todo. Está bien, dijo finalmente, si quieres hacerlo, lo hacemos. Julián asintió rápido, casi aliviado, lo cual no ayudó en nada a calmar la sensación de Mariana, al contrario. La hizo más evidente, más incómoda, más difícil de ignorar. ¿Por qué? No era normal, nada de eso era normal. Ese mismo día sacaron turno, demasiado rápido. Como si Julián hubiera estado esperando ese momento desde antes, como si ya tuviera todo pensado. Lo cual solo aumentó la sospecha de Mariana, pero decidió no decir nada, al menos no todavía. Porque algo le decía que observar era mejor que confrontar, que entender era mejor que reaccionar. Y así pasaron los siguientes días, entre silencios largos, miradas esquivas y conversaciones incompletas. Hasta que una noche, mientras Julián dormía profundamente, Mariana tomó una decisión que nunca antes había tomado. Agarró su teléfono, lo desbloqueó con cuidado, sintiendo como el corazón le latía cada vez más fuerte. No por lo que iba a encontrar, sino por lo que significaba estar haciendo eso. Porque cruzar esa línea cambiaba algo dentro de ella, algo que ya no podía volver atrás. Revisó sus mensajes, sus llamadas, sus aplicaciones. Todo parecía normal, demasiado normal, hasta que lo vio, un número desconocido, repetido varias veces, en horarios extraños, de madrugada, justo como esa noche. Mariana sintió un nudo en el estómago, abrió el historial, varias llamadas, algunas rechazadas, otras cortas. Ninguna guardada, ninguna explicada. Esto no es una llamada equivocada, pensó, y en ese instante, por primera vez desde que empezó todo, sintió miedo de verdad, no del resultado del ADN, sino de lo que Julián estaba ocultando, porque ahora ya no era una duda, era una certeza. Algo estaba pasando, algo que no encajaba, algo que venía de antes, y que recién ahora comenzaba a salir a la superficie. Si tú estuvieras en su lugar,
viendo cómo la persona que amas empieza a cambiar sin explicación. ¿Seguirías confiando o empezarías a buscar la verdad aunque duela? Dime desde dónde nos estás escuchando. Y suscríbete, porque lo que Mariana está a punto de descubrir, no solo cambia su vida, la rompe por completo. Los días siguientes no trajeron calma. Trajeron una sensación constante de incomodidad que Mariana no lograba sacarse de encima. Como si algo invisible se hubiera instalado en su casa y estuviera observando cada movimiento, cada palabra, cada silencio. Julián seguía actuando normal, o al menos intentaba hacerlo. Pero había pequeños detalles que lo traicionaban, miradas perdidas, respuestas tardías, cambios de tema abruptos. Cosas mínimas que antes no estaban y que ahora eran imposibles de ignorar. Mariana empezó a notar patrones, horarios en los que él se aislaba, momentos en los que se alejaba con el teléfono, excusas que sonaban cada vez menos creíbles. Y aunque no tenía pruebas concretas, la sensación era clara, algo no encajaba, algo estaba fuera de lugar. Una noche, mientras cenaban, el celular de Julián vibró sobre la mesa, ambos lo miraron al mismo tiempo. Él lo tomó rápido, demasiado rápido, y lo giró para que la pantalla no se viera. Ese gesto, tan simple, fue suficiente para que todo dentro de Mariana se tensara. ¿Quién es?, preguntó, intentando sonar tranquila. Julián dudó una fracción de segundo. Nadie importante, respondió. Guardándolo en el bolsillo sin leer el mensaje, Mariana no dijo nada, pero ya no podía ignorarlo. Ese número no era casual, esa insistencia no era casual, nada de eso lo era. Más tarde, cuando Julián se fue a duchar, el celular volvió a vibrar. Esta vez Mariana no dudó, lo tomó. La pantalla se iluminó, el mismo número, sin nombre, sin foto, solo un mensaje, corto, directo, imposible de malinterpretar. ¿Ya le dijiste o vas a seguir fingiendo? Mariana sintió que el estómago se le cerraba. Sus manos comenzaron a temblar, abrió el chat, no había historial, solo ese mensaje. Como si todo lo anterior hubiera sido borrado, como si alguien estuviera cuidando cada detalle, cada rastro, cada evidencia. El sonido del agua corriendo en el baño la hizo reaccionar. Bloqueó el celular y lo dejó exactamente en el mismo lugar. Sentándose de nuevo como si nada hubiera pasado, pero nada era igual, ya no después de eso. Cuando Julián salió, la miró un segundo, como si intentara leer algo en su cara. ¿Todo bien?, preguntó. Mariana asintió. Sí, todo bien, pero su voz no la acompañó, porque ahora sabía algo que antes no. Ahora tenía una pieza más del rompecabezas, y lo que decía esa pieza, no era bueno. Esa noche, Mariana no pudo dormir, no por miedo al ADN, sino por miedo a la verdad que se estaba formando lentamente frente a ella, una verdad que no entendía del todo, pero que ya comenzaba a tomar forma, y lo peor, era que una parte de ella empezaba a recordar, a conectar, a reconstruir algo que había decidido olvidar hace mucho tiempo, algo que en su momento creyó insignificante, pero que ahora, de repente, parecía tener más peso del que jamás imaginó. El día del resultado llegó envuelto en un silencio incómodo que ninguno de los dos quiso romper. Mariana se despertó antes que Julián, se quedó mirando el techo, sintiendo ese peso en el pecho que no la dejaba respirar con normalidad. Sabía que ese día iba a cambiar algo. Aunque no supiera exactamente qué, cuando Julián se levantó, apenas cruzaron palabras. Se movían en la casa como dos desconocidos compartiendo el mismo espacio, evitando mirarse demasiado tiempo, evitando decir algo que pudiera romper ese equilibrio frágil que apenas se sostenía. El camino al laboratorio fue igual de silencioso. Sin música, sin conversación, solo el sonido del motor y pensamientos que ninguno se animaba a expresar. Cuando llegaron, Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no por el lugar, sino por lo que representaba, porque ese sobre que estaban a punto de recibir no era solo un resultado. Era una respuesta, una confirmación, o peor aún, una revelación. La mujer de recepción les entregó el sobre sin decir nada, como si fuera algo rutinario, como si no supiera que dentro de ese papel había algo capaz de destruir una vida entera. Julián lo tomó, pero no lo abrió, se quedó mirándolo unos segundos, como si dudara, como si estuviera ganando tiempo. Ábrelo, dijo Mariana, sin rodeos. Julián tragó saliva. Mejor en casa, respondió, pero Mariana negó. No, ahora. Su voz no tembló, pero su interior sí. Julián no insistió. Abrió el sobre lentamente, sacó el papel, sus ojos comenzaron a recorrer las líneas, y en ese instante algo cambió.
su expresión se vació. Su respiración se volvió irregular, su cuerpo se tensó. Mariana sintió como el corazón le golpeaba el pecho. ¿Qué dice?, preguntó. Julián no respondió, solo le pasó el papel. Mariana lo tomó. Sus ojos buscaron la información clave, y cuando la encontró, todo se detuvo. El resultado era claro. Directo, imposible de interpretar de otra manera. Julián no era el padre biológico. Mariana sintió que el aire desaparecía, que el suelo se movía bajo sus pies, pero eso no fue lo que la terminó de quebrar. Lo que realmente la golpeó fue la fecha, porque esa fecha coincidía exactamente con un momento que ella había enterrado en lo más profundo de su memoria. Un momento que nunca contó, que nunca volvió a mencionar. Un error que decidió borrar de su historia como si nunca hubiera existido, y en ese instante, mirando ese papel, Mariana entendió algo que la paralizó por completo. Ese resultado no solo revelaba una verdad, la exponía, la dejaba completamente al descubierto, y lo peor de todo, es que alguien más ya lo sabía. Mariana sintió que los dedos se le aflojaban y el papel cayó al suelo sin que pudiera evitarlo. Sus piernas dejaron de responderle por un segundo y tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio. Julián no se movió para ayudarla, no dio un paso, no extendió la mano, solo la miró. Y esa mirada fue lo que más la desestabilizó, porque no había sorpresa, había confirmación. Tú ya lo sabías, dijo Mariana con la voz rota, apenas audible. Julián tardó unos segundos en responder, como si eligiera cada palabra con cuidado. No lo sabía, pero lo sospechaba. Mariana levantó la mirada lentamente, sintiendo como algo dentro de ella se rompía de forma irreversible. ¿Desde cuándo?, preguntó. Julián soltó una risa breve, sin humor. Desde el principio. Esas palabras cayeron como un golpe directo. Mariana negó con la cabeza. No, eso no tiene sentido, pero en el fondo algo comenzó a encajar. Pequeños detalles, momentos que en su momento no entendió, preguntas que parecían inocentes. Silencios que ahora tenían otro peso. Recibí una llamada, continuó Julián, su tono ahora más firme, más decidido. Esa noche que viste, no fue la primera. Mariana sintió un escalofrío. ¿Qué te dijeron?, preguntó. Pero Julián no respondió de inmediato. Caminó unos pasos, pasó la mano por su rostro, claramente afectado. Me dijeron que la prueba iba a confirmar lo que yo ya sabía. Mariana sintió que el pecho le ardía. ¿Y qué sabías? Julián la miró directo a los ojos. Que algo en nuestra historia nunca encajó. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, lleno de cosas no dichas. Mariana intentó hablar, pero las palabras no salían. Porque en ese momento entendió algo que la descolocó por completo. No estaba frente a una reacción impulsiva. Estaba frente a algo que llevaba tiempo creciendo, algo que Julián había guardado durante años, algo que ahora, finalmente, estaba saliendo a la superficie. Dime la verdad, dijo él finalmente, sin gritar, sin perder la calma, pero con una firmeza que Mariana nunca le había visto. ¿Qué pasó antes de que nos conociéramos? Mariana cerró los ojos, sintiendo como ese recuerdo que había intentado enterrar regresaba con una claridad brutal. La música, la gente, el alcohol, la confusión. Esa noche que decidió no volver a mencionar jamás. Fue un error, susurró, sin mirarlo. Julián no reaccionó de inmediato. Eso no responde nada. Mariana respiró hondo. Yo no sabía quién era. Fue algo de una noche. No volvió a pasar. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, más denso, más cargado, porque ahora había palabras que lo sostenían. Ahora había una verdad que empezaba a tomar forma, aunque fuera incompleta. ¿Y nunca pensaste en decírmelo?, preguntó Julián, su voz más baja, pero no menos firme. Mariana negó lentamente. Porque estaba segura de que nuestra hija era tuya. Esa frase quedó flotando en el aire, pesada, incómoda, insuficiente, porque ahora ya no alcanzaba, ahora ya no explicaba todo, ahora ya no cerraba las preguntas que se habían abierto. Julián la observó en silencio unos segundos más. Y luego dijo algo que terminó de desestabilizarla por completo. No fue casualidad que alguien me llamara. Alguien sabía exactamente qué decir, cuándo decirlo, y por qué decirlo. Mariana sintió que el estómago se le contraía, porque en ese instante entendió algo aún peor. Esto no era solo una verdad que salía a la luz. Alguien había decidido que saliera. Alguien había esperado el momento exacto para romper todo, y eso cambiaba completamente la situación. Mariana se quedó en silencio, intentando ordenar sus pensamientos,
pero todo dentro de ella estaba desbordado. Emociones mezcladas, recuerdos que regresaban sin permiso, preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién te llamó?, insistió finalmente. Julián negó con la cabeza. No lo sé, nunca dijo su nombre. Mariana frunció el ceño. Pero entonces, como sabía, Julián la miró fijo. Eso es lo que no me deja tranquilo, respondió. Y en su tono había algo nuevo, no solo enojo, también había miedo. Mariana lo notó, y eso la inquietó aún más, porque si Julián tenía miedo, significaba que esto iba más allá de ellos dos. Dijo cosas muy específicas, continuó él, fechas, detalles, cosas que no cualquiera podría inventar. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque eso solo dejaba una posibilidad, alguien que había estado ahí, alguien que sabía exactamente lo que había pasado, alguien que no solo conocía la verdad, sino que había esperado el momento perfecto para usarla. Eso no tiene sentido, murmuró Mariana, más para sí misma que para él. Julián dio un paso hacia ella. Si lo tiene. Si alguien quiso que yo lo descubriera. Esa frase quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Mariana negó lentamente. ¿Para qué alguien haría eso? Julián no respondió de inmediato, bajó la mirada, como si estuviera pensando en algo que aún no quería decir, porque tal vez, no se trata solo de nosotros. Mariana lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Julián levantó la vista, y en ese momento su expresión cambió, como si finalmente hubiera decidido dejar de ocultarlo todo. Yo también ocultaba algo, dijo, y esas palabras cayeron como un golpe seco. Mariana sintió que el aire le faltaba. ¿Qué? Julián respiró profundo. Antes de conocerte, yo ya tenía dudas. Mariana lo miró sin poder reaccionar. No tenía pruebas, pero algo no me cerraba. Continuó. Cosas pequeñas. Detalles, tiempos. Nunca dije nada porque no tenía cómo comprobarlo, hasta que apareció esa llamada. Mariana retrocedió un paso, completamente descolocada. ¿Me estás diciendo que dudaste de mí todo este tiempo? Julián no lo negó, y eso fue lo que más dolió. Porque no hizo falta que lo dijera, su silencio fue suficiente, no todo el tiempo, pero sí lo pensé. Mariana sintió como algo dentro de ella se quebraba, no solo por la situación, sino por lo que eso significaba. Porque mientras ella había guardado un error del pasado, él había construido toda su relación sobre una duda. Una duda silenciosa, constante, que nunca expresó, pero que nunca desapareció. ¿Y qué hiciste con esa duda?, preguntó Mariana, su voz más fría ahora. Julián dudó un segundo, pero ya no había vuelta atrás. Investigué, respondió finalmente. Mariana lo miró fijo, como. Julián tragó saliva. Hablé con gente, busqué información. Intenté encontrar a alguien que pudiera haber estado contigo esa noche. Mariana sintió un golpe en el pecho. ¿Qué? Julián asintió. Sí, pero nunca encontré nada concreto, hasta ahora. El silencio que siguió fue devastador. Porque en ese instante Mariana entendió algo que no había considerado. No solo ella había ocultado una verdad. Julián también había construido toda su historia sobre algo que nunca dijo, algo que nunca enfrentó, algo que ahora estaba explotando frente a ambos. Pero lo más inquietante era que alguien más había estado moviendo todo desde las sombras, alguien que sabía demasiado, alguien que no había aparecido por casualidad, alguien que todavía no se mostraba, pero que claramente tenía un objetivo. El silencio que quedó después de esa confesión no fue un silencio cualquiera, fue uno de esos silencios que pesan, que incomodan, que obligan a pensar más de lo que uno quiere. Mariana se quedó mirando a Julián sin saber qué decir, porque cualquier palabra en ese momento iba a romper algo que ya estaba al borde. ¿A quién buscaste?, preguntó finalmente, con una mezcla de miedo y necesidad de entender. Julián dudó unos segundos, pero ya no tenía sentido seguir ocultándolo. A alguien que pudiera haber estado contigo esa noche. Mariana sintió como el pecho se le apretaba. Eso ya lo dijiste, pero, ¿cómo? Julián respiró hondo. Fui al lugar, hablé con gente, pregunté por nombres, por caras. Traté de reconstruir lo que había pasado. Mariana cerró los ojos, avergonzada, expuesta, vulnerable de una forma que nunca había sentido. ¿Y encontraste algo? Julián negó. Nada concreto. Solo versiones, recuerdos vagos, nada que pudiera confirmar nada. Mariana asintió lentamente. Pero algo en su interior no terminaba de calmarse, porque si no había encontrado nada, entonces, ¿de dónde venía esa llamada? ¿Qué más te dijo esa persona?, preguntó. Julián se quedó en silencio unos segundos.
como si estuviera midiendo el impacto de lo que iba a decir, dijo que no buscara más. Que la respuesta iba a llegar sola. Mariana frunció el ceño. ¿Y por qué confiarías en alguien que ni siquiera sabes quién es? Julián levantó la mirada. Porque dijo algo que nadie más podía saber. Esa frase la congeló. ¿Qué cosa?, preguntó, casi sin aire. Julián dio un paso más cerca, bajando la voz. Describió esa noche, con detalles. Mariana sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Porque en ese instante entendió lo que eso significaba. No era alguien que había escuchado algo. Era alguien que había estado ahí, alguien que había visto, alguien que sabía exactamente lo que había pasado. Eso es imposible, murmuró, pero su voz no tenía convicción. Julián negó lentamente. No, no lo es. Mariana retrocedió un paso, su mente intentando encontrar una explicación lógica, pero cada intento la llevaba al mismo lugar. Alguien estaba involucrado, alguien real, alguien cercano a ese momento, alguien que había decidido aparecer ahora. ¿Qué más dijo?, insistió Mariana. Y esta vez su voz sí tembló. Julián la miró fijo, y lo que dijo después, terminó de romper todo. Dijo que yo no era el único engañado. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué significa eso?, preguntó, pero en el fondo, ya empezaba a entender. Julián sostuvo su mirada unos segundos más. Y luego soltó la verdad que había estado reteniendo. Significa que tal vez tú tampoco sabes toda la verdad de lo que pasó esa noche. El silencio que siguió fue brutal. Porque esa idea era mucho peor que cualquier otra cosa. No se trataba solo de un error, ni de una mentira, ni de una duda. Se trataba de algo incompleto, algo que ni siquiera ella entendía completamente. Algo que ahora estaba siendo manipulado por alguien más. Mariana se llevó la mano a la boca, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, porque esa posibilidad no la había considerado nunca. Yo estaba ahí, yo lo viví, dijo, más para convencerse a sí misma que a Julián. Él negó lentamente. Sí, pero estabas confundida, dijiste que no sabías quién era, que fue algo de una noche. Mariana sintió que el recuerdo comenzaba a desordenarse en su cabeza, imágenes sueltas, fragmentos incompletos. Sensaciones más que hechos. Había mucha gente, música. Yo no recuerdo todo, admitió finalmente, y decir eso en voz alta hizo que todo se sintiera aún más real. Más frágil, más peligroso. Julián la observó con atención. Eso es lo que dijo esa persona. ¿Que no recuerdas todo? Mariana lo miró, ahora con miedo real. ¿Cómo puedes saber eso?, Julián no respondió de inmediato, porque la respuesta era evidente, pero decirla en voz alta la hacía más pesada, más incómoda, más difícil de ignorar, porque estaba ahí, dijo finalmente. Mariana sintió un vacío en el estómago, un frío que le recorrió todo el cuerpo. No, eso no, intentó negar, pero ya no podía, porque todo comenzaba a encajar de una forma demasiado clara, demasiado precisa. ¿Y si no fue como tú crees?, continuó Julián. ¿Y si hubo algo más, alguien más, algo que no recuerdas? Mariana negó, pero sus propios recuerdos no la ayudaban. Eran borrosos, incompletos, llenos de espacios en blanco que ahora se volvían insoportables. Eso no cambia el resultado, dijo finalmente, aferrándose a lo único concreto. El ADN es claro. Julián asintió. Sí, pero cambia todo lo demás. Mariana lo miró sin entender del todo, y fue ahí cuando Julián dio el último paso, el que terminó de romper cualquier posibilidad de volver atrás, porque esa persona no solo sabía lo que pasó, también sabía quién podría ser. Mariana sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Julián la miró directo a los ojos, sin desviar la mirada, sin suavizar lo que estaba a punto de decir. Me dio un nombre. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, insoportable. Mariana no podía moverse, no podía hablar, no podía pensar con claridad, porque en ese instante entendió que todo lo que estaba pasando no era casualidad, no era una coincidencia, no era una simple verdad saliendo a la luz, era algo armado, algo dirigido, algo que alguien había decidido revelar en el momento exacto. ¿Quién?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. Julián no respondió de inmediato, la sostuvo unos segundos más en esa tensión, en ese vacío, en esa incertidumbre que ya era imposible de sostener, y entonces lo dijo, sin rodeos, sin suavizarlo. Esteban Cárdenas. Mariana sintió que el mundo se detenía por completo, porque ese nombre no era cualquiera, ese nombre era imposible, ese nombre no tenía sentido, ese nombre
Lo cambiaba todo, porque Esteban no era un desconocido, era su hermano. El nombre quedó flotando en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Mariana no reaccionó de inmediato. No porque no entendiera, sino porque su mente simplemente se negó a procesarlo. Eso es imposible, dijo finalmente, pero su voz no tenía fuerza, no tenía convicción, no tenía nada que sostuviera esa negación. Julián no respondió, solo la miró. Y ese silencio fue suficiente para que todo dentro de Mariana empezara a desmoronarse, porque en el fondo, algo comenzó a encajar, recuerdos fragmentados, momentos incómodos que en su momento no entendió, miradas que evitó interpretar, pequeños detalles que parecían insignificantes pero que ahora, de repente, tomaban otro sentido. Uno mucho más oscuro, mucho más difícil de aceptar. No, él no, murmuró, llevándose las manos a la cabeza, intentando reconstruir esa noche, forzando su memoria a completar los vacíos, pero cuanto más lo intentaba, más confuso se volvía todo, imágenes sueltas, risas, música, una habitación, una discusión previa, el alcohol nublando cada decisión, y luego, nada claro, solo sensaciones, solo fragmentos, solo una certeza que ahora empezaba a formarse sin permiso. Julián dio un paso hacia ella. La persona que me llamó no dudó ni un segundo cuando dijo su nombre. Mariana lo miró con los ojos llenos de miedo. ¿Y tú? ¿Le creíste? Julián apretó la mandíbula, no al principio, pero después de todo lo que dijo, ya no podía ignorarlo. Mariana negó, retrocediendo, no, no tiene sentido, es mi hermano. Y al decirlo en voz alta, sintió que algo dentro de ella se quebraba de una forma definitiva, porque esa palabra, hermano, ahora cargaba un peso completamente distinto, un peso que nunca debió tener. Julián bajó la mirada un instante, como si lo que venía a continuación fuera incluso más difícil de decir. Hay algo más. Mariana lo miró, paralizada, sin querer escuchar pero sin poder evitarlo. Esa persona no solo me dio el nombre, continuó Julián, también me dijo que Esteban siempre supo. Mariana sintió que el aire desaparecía, y su voz fue apenas un susurro. Julián levantó la vista. Y esta vez no hubo duda, no hubo suavidad, no hubo forma de amortiguar el golpe. Sabía que existía la posibilidad, y decidió callarlo todos estos años. El silencio que siguió fue devastador. Porque en ese instante Mariana entendió algo que iba mucho más allá del ADN, mucho más allá del error, mucho más allá de la duda. Entendió que no solo había una verdad oculta, había una decisión. Consciente de ocultarla, una decisión que no fue suya, una decisión que alguien más tomó por ella, y eso lo cambiaba todo, porque ya no se trataba solo de lo que pasó esa noche, se trataba de lo que vino después. De los años de silencio, de la normalidad construida sobre algo que nunca fue realmente claro. Mariana sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en la silla más cercana. Su mente intentando procesar algo que no tenía forma, algo que no encajaba en ninguna lógica, en ninguna explicación, en ninguna versión aceptable de la realidad. ¿Por qué alguien diría eso ahora?, preguntó finalmente, con la mirada perdida. Julián se quedó en silencio unos segundos, y cuando habló, su respuesta fue más fría de lo que Mariana esperaba, porque tal vez no fue la única vez. Mariana levantó la cabeza lentamente, su expresión completamente rota. ¿Qué estás diciendo? Julián sostuvo su mirada, y en ese instante no había enojo, había algo peor, había desconfianza total. ¿Qué tal? Beth, hay más cosas que no recuerdas, o que no quieres recordar. Esa frase fue el golpe final. No porque confirmara algo, sino porque dejaba abierta una puerta aún más oscura. Una posibilidad que Mariana no podía aceptar pero tampoco podía descartar. Y en ese momento entendió que la verdad ya no era algo claro, no era algo cerrado. No era algo que pudiera resolverse con un papel o una prueba, era algo mucho más complejo, mucho más incómodo, mucho más profundo. Porque ya no se trataba de saber quién era el padre, se trataba de entender que fue real, y que no lo fue nunca. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era un silencio de tensión. Era un silencio de quiebre, de distancia, de algo que ya no podía volver a ser lo que era antes. Julián se alejó unos pasos, sin saber qué decir, sin saber qué hacer, y Mariana se quedó ahí, sola, atrapada en una verdad que no terminaba de comprender, pero que ya había cambiado todo. Porque hay verdades que no solo duelen. Hay verdades que destruyen la forma en la que uno ve su propia vida, y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Si llegaste hasta aquí, suscríbete,
porque historias como esta nos recuerdan algo incómodo, que a veces el problema no es la verdad, sino todo lo que decidimos no ver a tiempo.